Feliz domingo de resurrección, familia del Evangelio. Hoy no estamos frente a un relato antiguo que se lee con distancia. Estamos dentro de una escena que todavía respira, que todavía duele, que todavía transforma. El texto del Evangelio, según San Juan, describe la resurrección como un espectáculo luminoso. La sugiere como un susurro que desarma el mundo desde dentro. Todo comienza estando todavía oscuro. Y esto no es un detalle decorativo, es un diagnóstico, es la condición existencial de la humanidad. Oscuro como cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Oscuro como cuando has dado todo y parece que no ha servido. Oscuro como tantas comunidades hoy, activas por fuera, pero cansadas por dentro. Y en esa oscuridad, una mujer, María Magdalena, que no aparece con un cargo, ni con una estructura, ni con un reconocimiento oficial. Aparece con algo más profundo y más determinante. Una fidelidad que no se retiró cuando todo se derrumbó. Y aquí, si somos honestos, hay que detenernos, porque esto no es solo un dato del pasado, es un espejo del presente. Esta semana, caminando con tantas mujeres en la parroquia, en la capilla, en los pasillos donde no hay micrófonos, en los espacios donde no hay cámaras, uno percibe, especialmente como sacerdote, algo que no se puede maquillar. Ellas sostienen la iglesia real del día de hoy, no la iglesia ideal, no la teórica, la iglesia concreta. Porque están las mujeres, por ejemplo, aquella que abre temprano, la que prepara, la que limpia, la que ensaya cantos, la que acompaña duelos, la que organiza sin aplausos, la que ora cuando otros ya se fueron, la que permanece. Y lo hacen con una naturalidad que desconcierta, sin exigir foco, sin construir discurso sobre ellas mismas, como si supieran en lo más hondo que sostener la vida es ya una forma de anuncio. María Magdalena es rostro de todas ellas. Llega al sepulcro no como investigadora, sino como amante herida. No va a comprobar una hipótesis, va a llorar un vínculo. Pero el amor verdadero tiene una especie de radar espiritual, porque incluso en medio del dolor percibe cuando algo ha cambiado. La piedra está removida, y ese gesto físico es una bomba simbólica. Aquello que parecía definitivo no lo es. Aquello que parecía cerrado ha sido abierto. Dios no pide permiso para mover nuestras piedras. Claro, María no entiende, y eso es importante, porque la fe no empieza nunca cuando todo está claro. Empieza cuando, en medio de la confusión, eliges no huir. Y entonces ella corre, corre veloz. Corre porque la experiencia de Dios no se archiva, se comparte. Corre porque la fe, cuando es auténtica, tiene pulso, tiene urgencia, tiene dirección. Y aquí aparece algo fascinante. La primera reacción ante la resurrección no es una explicación, es un movimiento. María corre hacia la comunidad. Y ahí entran ellos, Pedro y el otro discípulo, el amado, un joven. Dos hombres, dos historias, dos generaciones, dos formas de acercarse al misterio. Corren juntos, cierto, pero no corren igual. El discípulo amado corre más rápido, puesto que es joven. Tiene la agilidad del que todavía no está cargado de derrotas. Representa esa generación que capta lo nuevo, que se adelanta, que intuye antes de formular. Pedro, por otro lado, corre más lento. Lleva peso, lleva historias, lleva heridas, lleva una negación que todavía le arde por dentro. Y sin embargo, siguen juntos. Esto, en un mundo donde todo se polariza, ya es una buena noticia. No se separan, no compiten, no se cancelan, no se echan tierra uno al otro. Corren juntos. El joven llega primero, se asoma, ve, pero no entra. Y aquí hay una lección pastoral que necesitamos tatuarnos en el alma. No todo lo que se alcanza primero se debe ocupar primero. El joven podría haber entrado. Tenía la ventaja, tenía la velocidad, tenía el impulso. Pero espera, es como si el Evangelio estuviera susurrando a las nuevas generaciones. Tu energía es necesaria, pero no sustituye la experiencia. Y entonces Pedro llega, más lento, pero él sí entra. Y este gesto es profundamente sanador para tantos hombres, para tantos líderes, para tantos que cargan historias complejas. Dios jamás descarta a quien ha fallado. Pedro no entra porque sea perfecto, entra porque sigue caminando.
Entra con su culpa, con su proceso, con su fragilidad. Y eso abre una puerta enorme para nuestra pastoral del día de hoy. No necesitamos comunidades de perfectos, necesitamos comunidades de disponibles. Y luego, ahora sí, luego entra el discípulo amado. Ve y cree. Sin explicación completa, sin teología sistemática, sin moralismos, sin haber entendido todo. Cree. Y aquí entramos en una dimensión profundamente humana y profundamente espiritual. La fe no siempre necesita ni nace del análisis. Muchas veces nace de una intuición profunda del corazón. Los signos están ahí, los lienzos, el sudario doblado. Ese sudario doblado es casi un poema silencioso. No hay violencia, no hay caos, no hay huida desesperada, no. Hay orden, hay delicadeza, hay una presencia que ha pasado por la muerte sin ser destruida por ella. Y el corazón siempre lo capta. El joven cree. Pero el Evangelio nos dice algo desconcertante, porque aún no habían entendido las Escrituras. Es decir, creyeron antes de entender. Esto rompe nuestros esquemas modernos. Queremos entender todo para dar un paso. El Evangelio nos propone otra lógica. A veces hay que dar el paso para empezar a entender. Y ahora, volvamos al corazón de este episodio, porque aquí hay fuego. Las mujeres. No como tema, no como añadido, como estructura viva del acontecimiento pascual. Ellas estuvieron cuando otros huyeron. Ellas sostuvieron cuando todo parecía terminado. Ellas permanecieron cuando el silencio era insoportable. Y hoy siguen ahí, en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros grupos, en nuestros coros, en nuestras catequesis. Siguen siendo columna vertebral. Seamos honestos y seamos agradecidos. Hay que decirlo con una claridad profética. Muchas veces no las reconocemos como deberíamos. No basta con agradecer en abstracto. La resurrección nos empuja a reordenar nuestras miradas, a pasar de verlas como mera ayuda, a reconocerlas como agentes de pastoral, como sujeto eclesial, como fuerza estructural del reino en lo cotidiano. Ojalá nosotros, sacerdotes, sepamos aprender de ellas. Su constancia, su capacidad de sostener procesos largos, su sensibilidad para acompañar, su intuición espiritual, su resistencia silenciosa. Ellas no solo anuncian la resurrección, la encarnan en la vida diaria, y junto a esto, el Evangelio nos regala otra clave urgente para hoy, la relación entre generaciones. Vivimos en una cultura que corre, todo es rápido, inmediato, urgente. También la pastoral se ha contagiado. Queremos resultados, números, impacto. Pero el Evangelio introduce una pausa incómoda, pero necesaria. El joven corre, pero espera. El mayor llega y entra. Esto no es retraso, es sabiduría, porque hay puertas que no se abren con velocidad, sino con profundidad. Hoy más que nunca necesitamos recuperar el valor de los mayores, de los sabios, de los que han caminado más. No como obstáculos, sino como memoria viva. Porque cuando una comunidad pierde a sus ancianos, pierde su historia, y cuando pierde a sus jóvenes, pierde su futuro. La resurrección entonces no solo vence la muerte, inaugura una nueva humanidad reconciliada en sus diferencias. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, rápidos y pausados, intuitivos y reflexivos. No se excluyen, no se excluyen, se necesitan. Y aquí el Evangelio deja de ser relato y se vuelve pregunta viva. ¿Estoy reconociendo de verdad a las mujeres que sostienen mi comunidad? ¿O solo me apoyo en ellas sin visibilizarlas? ¿Estoy corriendo demasiado en mi vida espiritual o sé detenerme para discernir? ¿Valoro la experiencia de los mayores o la descarto porque ya pasó de moda? ¿Estoy dispuesto a aprender de los otros ritmos o quiero imponer el mío? ¿Qué parte de mi vida sigue en oscuridad esperando que Dios mueva la piedra? Tal vez el compromiso de esta semana no sea hacer más, sino relacionarnos mejor. Agradecer con nombre propio a una mujer que sostiene tu fe. Escuchar a un anciano sin mirar el reloj. Animar a un joven sin apagar su impulso. Revisar dónde hay competencia y sembrar colaboración. Entrar en ese sepulcro personal que has evitado y mirar con fe. Porque la resurrección no solo transforma la muerte, transforma la manera en que nos tratamos. Y ahora, desde este lugar de pastor, de hermano, de caminante con ustedes, quiero dejarles una bendición que suene a una vida nueva. Que el Señor resucitado te encuentre incluso en tus madrugadas más oscuras.
Que el Espíritu Santo te enseñe a reconocer los signos pequeños donde se esconde la vida. Que tu corazón se haga amplio para acoger la diferencia sin miedo. Y que tu comunidad se vuelva un espacio donde nadie tenga que luchar por ser visto, porque todos son necesarios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, tu comunidad y tu familia y permanezca para siempre. Amén. Ora por tus sacerdotes. Te agradezco por formar parte de esta comunidad misionera marista. Y recuerda, la tumba está vacía, pero el verdadero milagro comienza cuando tu corazón aprende a vivir como resucitado. Hasta la próxima.